Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los planos de una de las estructuras más complejas y fascinantes que existen, el esqueleto humano. En concreto, el de la cabeza, el cuello y el tronco. Sí, Nuestros materiales son extractos de un texto de anatomía descriptiva muy detallado y con unas ilustraciones que son una auténtica pasada, la verdad. sí, son una maravilla. Pero a ver, nuestra misión no es simplemente recitar una lista de huesos. No, claro. Vamos a abordarlo como lo haría un arquitecta, ¿no? Buscando los principios de diseño, los puntos de tensión y, sobre todo, las soluciones ingeniosas que tiene esta estructura para proteger nuestro cerebro, para sostener nuestro cuerpo. Y para darnos una cara con la que interactuar con el mundo. Exacto. Es una oportunidad para ver nuestro esqueleto no como algo estático, sino como una obra de ingeniería dinámica, llena de compromisos súper inteligentes. Compromisos, me gusta esa palabra. Sí, porque veremos que cada hueso es una solución a un problema, o a varios a la vez. O sea, cómo ser increíblemente fuerte sin pesar demasiado, o cómo ser una armadura rígida y a la vez permitir un movimiento muy ágil y muy preciso. De acuerdo, pues venga, vamos a desglosar esos planos, empezando por la parte más alta, la cabeza. El texto la divide en dos zonas, funcionales, el cráneo y la cara. La caja fuerte y la interfaz, por así decirlo. Justo. Y lo primero que me sorprendió, de verdad, es que el cráneo no es un casco de una sola pieza, como una podría imaginar. Para nada. Aunque lo parezca, en realidad son 8 huesos principales encajados como un puzzle tridimensional muy complejo. 8 huesos distintos. Sí. Y podemos entender su lógica si pensamos en esa arquitectura. Hay una especie de eje central que va de delante hacia atrás. ¿Vale? El frontal, el esfenoides y el occipital. Y este eje forma la base del cráneo. Y luego, a los lados, como si fueran los muros y el techo de una bóveda, pues tenemos los dos parietales y los dos temporales. ¿Y encajan a la perfección? Encajan a la perfección mediante unas juntas que son inmóviles, como si estuvieran soldadas, que llamamos suturas. Venga, pues empecemos por uno que nos suena a todos, el hueso frontal, nuestra frente. El texto lo describe con dos caras, una externa que podemos tocar y otra interna, que ya está en contacto con el cerebro. Y es mucho más que una simple placa, ¿eh? Tiene esa porción vertical, que es la frente, pero también tiene una porción horizontal que se mete hacia adentro y forma el techo de las órbitas. O sea, el techo de la casa de nuestros ojos. Exactamente. Y no es un hueso macizo. Por dentro tiene unas cavidades, los famosos senos frontales, que lo hacen más ligero. Ah, los que se inflaman con la sinusitis. Esos mismos. Son un ejemplo perfecto de ese compromiso que decíamos. Protección robusta, pero con soluciones para aligerar peso. Oye, y mientras leía los documentos, hubo un hueso que me dejó perpleja. Las ilustraciones lo muestran justo en el centro de todo, en la base del cráneo. Tiene una forma que no se parece a ninguna otra. El esfenoides. ¿Por qué tiene esa forma tan extraña, como de murciélago? El esfenoides es la joya de la corona del cráneo. Se le compara con una mariposa o un murciélago con las alas extendidas, y es la auténtica pieza clave de todo. La piedra angular. Totalmente. Es tan importante porque se articula con casi todos los demás huesos craneales. Actúa como un nexo que los une y les da cohesión. De hecho, en las clases de anatomía es el hueso que todos los estudiantes temen. ¿Así? Sí, porque tiene docenas de pequeños agujeros y canales con nombres imposibles. Vaya tela. Pero cuando entiendes que es como el distribuidor central del cráneo, por donde pasan todos los cables importantes, Nervios, arterias. claro, nervios y arterias que van y vienen del cerebro, pues su forma empieza a tener todo el sentido del mundo. O sea que es el centro de comunicaciones de la estructura. En su cuerpo, además, he leído que tiene una pequeña depresión llamada silla turca. Sí, y es un detalle precioso. Esa pequeña cuna de hueso, la silla turca, aloja y protege la glándula pituitaria. Que es una de las glándulas maestras, ¿no? Exacto, regula casi todo nuestro sistema hormonal. El cráneo no solo protege el cerebro en general, sino que tiene estos pequeños nichos de protección para componentes que son especialmente delicados. Hablando de adaptabilidad, los documentos mencionan las fontanelas en los recién nacidos, el famoso punto blando que tanto preocupa a los padres primerizos. Correcto. Y son la demostración perfecta del primer gran compromiso arquitectónico del cráneo. Los cráneos de los bebés no están soldados, tienen esas 6 zonas membranosas, las fontanelas. ¿Y qué función tienen? Pues resuelven dos problemas críticos. Primero, permiten que los huesos se superpongan un poquito durante el parto y así facilitan el paso.
Claro. Y segundo, y más importante, permiten una expansión rapidísima del cráneo para acomodar el crecimiento espectacular que tiene el cerebro en el primer año de vida. O sea que el cráneo tiene que ser una caja fuerte, sí, pero primero tiene que ser una caja adaptable. Eso es. Con el tiempo, esas zonas se osifican y se convierten en las suturas sólidas que tenemos de adultos. Entendido. Tenemos la caja fuerte protectora, pero luego por delante tenemos la cara, que es nuestra interfaz con el mundo. ¿Cómo se construye esa parte que está más expuesta? Pues la estructura de la cara se organiza en torno a dos elementos principales. El maxilar, que es la mandíbula de arriba, y la mandíbula, la de abajo. Vale. El maxilar, aunque pensemos que es uno, en realidad son dos huesos fusionados en el centro. Y es fundamental. Sostiene los dientes de arriba, forma el suelo de las órbitas, las paredes de la nariz y el techo de la boca, lo que llamamos el paladar duro. Y junto a él, los pómulos, los huesos cigomáticos. Siempre he pensado que eran algo meramente estético. Pues tienen una función estructural importantísima que veremos luego, ¿eh? Son un punto clave en cómo se disipan las fuerzas. Ajá. Y por debajo de todo esto, la única pieza móvil de toda la cabeza, la mandíbula. ¿La de abajo? Sí, la de abajo. Es única. Su cuerpo tiene forma de herradura, aloja los dientes inferiores, y tiene dos ramas que suben para articularse con el hueso temporal. Esa articulación, la temporomandibular, es la que nos permite masticar, hablar, bostezar. Es una de las más complejas y usadas de todo el cuerpo. De acuerdo, tenemos esta estructura que es increíblemente pesada y compleja en la parte de arriba. Mi pregunta es, ¿cómo diablos se sostiene todo esto sobre el cuerpo y al mismo tiempo tiene la libertad de movimiento que tiene? Esa es la pregunta del millón, y nos lleva directos al esqueleto del cuello, la columna cervical. Son 7 vértebras, pero las dos primeras son tan especiales que tienen nombres propios, sacados de la mitología. El Atlas y el Axis. Las mismas. La primera, la C1, es el Atlas. Como el titán que sostenía el mundo sobre sus hombros, pues el Atlas sostiene el cráneo. Qué bueno. Y su forma es única. A diferencia de las otras vértebras, no tiene un cuerpo macizo, es básicamente un anillo de hueso. Sobre ese anillo se apoyan los cóndilos del occipital, en la base del cráneo. Y esa articulación es la que nos permite hacer el movimiento de... De flexión y extensión, el gesto de asentir, el de decir que sí. el de decir que sí, exacto. Y justo debajo, el Axis. ¿Qué hace? El axis o C2 tiene una característica que lo define, una protuberancia de hueso que sube en vertical, llamada diente o apófisis odontoides. Un diente. Sí, un diente de hueso. Este diente se mete dentro del anillo del Atlas y actúa como un pivote, como el eje de una rueda. Ah, vale. La articulación entre el Atlas y este pivote del axis es la que nos permite girar la cabeza de un lado a otro, el movimiento de negación, El no. el no. La combinación de estas dos vértebras es una auténtica obra maestra de ingeniería biomecánica. Espera un momento. Si el Atlas y el Axis son tan especializados y tan móviles, ¿eso no los convierte en un punto increíblemente vulnerable? Me parece un diseño muy delicado para soportar todo el peso de la cabeza y estar en una zona tan crítica. Es una observación excelente, y es totalmente cierta. Es una zona de altísima movilidad y, por lo tanto, de alto riesgo. Claro. Precisamente por eso. Esta articulación no está sola. Está envuelta y estabilizada por una red increíblemente compleja de ligamentos y músculos pequeños, muy profundos, que controlan cada movimiento con una precisión milimétrica. Ah, vale. De nuevo es un compromiso. Se sacrifica la robustez de una unión fija para ganar un rango de movimiento que es vital, y se compensa ese riesgo con un sistema de control muscular y ligamentoso muy sofisticado. Entendido. El cuello es ese puente vital, pero conecta la cabeza con la estructura principal del cuerpo, el tronco. Los documentos también detallan su esqueleto, que parece ser el armazón central de todo, ¿no? Y lo es. El esqueleto del tronco está formado por la columna vertebral, que sigue hacia abajo desde el cuello, las costillas y el esternón. Y aquí encontramos otro ejemplo magnífico de diseño con propósitos que parecen contradictorios, sobre todo en la caja torácica. A ver, parece bastante obvio que su función es la protección, como una armadura para el corazón y los pulmones. ¿Dónde está ahí el compromiso o la contradicción? La contradicción está en que necesita ser una jaula protectora y rígida, pero al mismo tiempo tiene que ser un fuelle flexible y elástico para que podamos respirar. Ah, claro. Si fuera una caja de hueso completamente sólida, no podríamos expandir los pulmones. No podríamos inspirar. Exacto. La solución es brillante. Las costillas son de hueso duro por detrás, donde se articulan con la columna, pero por delante no se unen directamente al esternón con hueso.
Lo hacen a través de cartílagos costales. Ya. Este cartílago es mucho más flexible y permite que toda la caja torácica se eleve y se expanda como un acordeón cada vez que inspiramos y vuelva a su sitio al expirar. Es una armadura que respira. Qué pasada. Esto me lleva a una sección de los documentos que me pareció la más reveladora, la de anatomía funcional. Es la que lo conecta todo. Sobre todo, esa idea de que la cabeza no es solo una caja, sino una estructura diseñada para gestionar fuerzas, con pilares y arcos. Exactamente. Es la visión del ingeniero. Cuando masticamos, por ejemplo, generamos una presión tremenda que viaja desde los dientes hacia arriba. Si la estructura no estuviera preparada para eso, se fracturaría. Se rompería. Claro. Para evitarlo, existen pilares o columnas de hueso más denso que canalizan esa fuerza desde los dientes hacia la base del cráneo, que es mucho más robusta. Y esto conecta con algo que todo el mundo ha experimentado. Cuando masticas algo muy duro, como un trozo de turrón, sientes la presión no solo en la mandíbula, sino en los pómulos y casi hasta las sienes. Claro. Ahora entiendo que esa sensación es la fuerza viajando por esos pilares óseos, no es una sensación aleatoria. Es exactamente eso. Estás sintiendo la arquitectura en acción. Hay un pilar que sube desde el canino, otro desde el pómulo, el pilar cigomático, por eso te duelen los pómulos, y otros más internos. Ajá. Y como en una catedral, estos pilares verticales están conectados por arcos horizontales que distribuyen la carga por toda la estructura. Este diseño permite que la cara y el cráneo sean relativamente ligeros, con huecos como los senos o las órbitas, pero extremadamente fuertes justo donde se necesita. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran idea que podemos extraer de estos planos? Pues la gran idea es que nuestro esqueleto es una serie de soluciones brillantes a problemas que son contradictorios. No es una adaptación perfecta en el sentido de que no tiene fallos, sino que es un conjunto de compromisos optimizados. Claro. El cráneo tiene que ser fuerte, pero también ligero para no aplastarnos el cuello. Tiene que ser una caja rígida, pero tuvo que ser flexible para permitirnos nacer y crecer. La caja torácica, una armadura, pero también un fuelle. Exacto. Y el cuello debe ser estable para soportar la cabeza, pero también increíblemente móvil para dirigir nuestros sentidos. Cada detalle, desde la forma de mariposa del esfenoides hasta el cartílago de las costillas, es el resultado de resolver estos dilemas. Hemos viajado desde los huesos individuales del cráneo, pasando por la ingeniería de pivote del cuello, hasta esa armadura respirable del tórax y la arquitectura global que lo sostiene todo. Es un recordatorio increíble de la elegancia y la complejidad que se esconden justo bajo nuestra piel. Y si conectamos esto con una visión más amplia, entendemos cómo esta estructura ósea no es un simple andamio, sino la base indispensable para casi todo lo que hacemos. Es la base de todo, ¿sí? Es el soporte para la visión, la audición, la respiración, la alimentación y, gracias a la mandíbula y a la laringe que cuelga del cuello, para la comunicación. Es el hardware sobre el que corre el software de nuestra vida. Me encanta esa analogía. Para terminar, una última idea para la reflexión que extraemos de estas fuentes. Sí. El texto menciona de pasada la existencia de zonas débiles en el cráneo. Puntos donde la estructura ósea es más delgada y, por tanto, más susceptible a fracturas. Ajá. Esto, a la luz de todo lo que hemos hablado, plantea una pregunta interesante. En una estructura tan optimizada, ¿por qué existen estos puntos débiles? ¿Son un fallo de diseño? O quizá no. O quizá no. Quizá son el precio inevitable de otro compromiso inteligente. Tal vez son necesarios para mantener la ligereza o para permitir el paso de una vena importante. O simplemente son vestigios evolutivos. Nos recuerda que incluso en la mejor de las arquitecturas siempre hay compromisos. ¿Es algo en lo que pensar?